Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Feliz sábado! Nuevamente con ustedes por YouTube. Vamos a empezar nuestra escuela sabática pensando en algunos pedidos de oración que tenemos, en unos agradecimientos. Un ratito pensemos. ¿Listo? La señora va a orar. Querido y amante Jesús que estás en los cielos, te queremos agradecer primero por el día que nos estás dando. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, Señor, porque nos das vida, porque nos das salud. Gracias, Señor, por todos los pedidos que tú has concedido. Te encomendamos los pedidos que tenemos en el corazón para que tú estés con ellos conforme y los suplas conforme a tu voluntad. Te encomendamos nuestra escuela sabática en tus manos. Gracias por todo nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con el misionero. Historia para el 7 de noviembre del año 2020. Travesura durante la adoración. Jesús es el Dios verdadero, afirmó la maestra durante el culto de adoración de la mañana en el internado adventista de Azam Nagar, India. Kartik, de 11 años, se dio la vuelta para mirar a sus amigos que estaban sentados cerca. No, Jesús no es el Dios verdadero, le susurró. Nuestros dioses son los verdaderos dioses. Los otros chicos asintieron en silencio de acuerdo con él, pero sin atreverse a hablar en voz alta por miedo al castigo. Cualquiera que interrumpiera el culto de adoración era castigado sin desayuno. Y la verdad es que todos tenían mucha hambre. La maestra notó que Kartik estaba susurrando y dejó de hablar. ¿Qué dijiste, Kartik?, le preguntó. El chico se negó a responder. La maestra miró a los niños que estaban sentados cerca de él. ¿Qué dijo Kartik?, volvió a preguntar. Después de un silencio incómodo, un niño habló. Kartik no está de acuerdo con que Jesús es el Dios verdadero, dijo. La maestra no dijo nada más y volvió a retomar el culto de adoración. Pero luego de que la adoración terminara, a Kartik no se le permitió desayunar por haber interrumpido el culto. Aunque no le gustaba que lo castigaran, Kartik continuó interrumpiendo el servicio de la mañana y de la tarde. Para entender por qué el niño seguía interrumpiendo la adoración, debemos entender algo sobre la vida en su casa. Kartik creció en una aldea de la India en la que ninguna escuela daba clases en inglés. Cuando tenía 11 años, su madre lo envió al internado adventista ubicado a unos 40 kilómetros de distancia para que aprendiera inglés. Kartik no era cristiano y no le gustaba la escuela cristiana, mucho menos los cultos de adoración. Un sábado, sin embargo, escuchó un sermón que tocó su corazón. El predicador llamó a Jesús el Dios verdadero que salva a las personas de sus pecados. Kartik quiso saber más, así que la maestra le dio un pequeño Nuevo Testamento. Kartik comenzó a leer algunos versículos todos los días y a orar. Pero entonces comenzaron a suceder cosas malas. Kartik resbaló y se quebró la barbilla mientras jugaba afuera. Luego tuvo que ir al hospital para que lo operaran de una hernia. Se preguntaba si los dioses de piedra de su familia
lo estaban castigando por orar a Jesús. Al final del año escolar, se cayó mientras saltaba un muro de la escuela, lastimándose gravemente ambas piernas. Tuvo que ir al hospital nuevamente. Entonces Kartik anunció que no quería ir a la escuela adventista nunca más. «No quiero volver a ese lugar», le dijo decidido a su mamá. «Suceden cosas malas allí». Pero su mamá quería que él volviera. También quería enviar a su hija menor a la escuela. La maestra habló con el niño. «Realmente me gustaría que volvieras», le dijo. «Ven y te aseguro que todo estará mejor». Kartik regresó al comienzo del año escolar con su hermana pequeña. Prometió darle otra oportunidad a Jesús. «Leeré más la Biblia y me acercaré más a Dios», le dijo a la maestra. «Quiero estar con Jesús a como dé lugar y esforzarme para que mi familia lo conozca». Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 nuevas aulas en la escuela donde asiste Kartik, la Escuela Secundaria Adventista de Habla Inglesa en Assam Nagar, en el estado indio de Karnataka. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Caminar sobre el agua. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 27, que dice: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». El mensaje es: al poner nuestra vista en Jesús, somos salvos. ¿Sabes nadar? ¿Puedes mantenerte a flote en el agua? ¿Quién te cuida cuando nadas? Hace mucho tiempo, Jesús observó a Pedro intentando caminar sobre el agua. Descubramos juntos lo que sucedió. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. ¡Sí! ¡Fue asombroso! Concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo, el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche Jesús vio las luchas, el viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo, dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó: Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos
y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando: ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Hoy Jesús nos dice a nosotros: Mantengan su vista puesta en mí. Estoy aquí para rescatarlos. No pueden hacerlo por ustedes mismos, pero no se preocupen. Yo puedo salvarlos. Tan solo sigan confiando en mí. Juego bíblico. ¿Quién dijo la frase? Tienen 3 opciones para saber el personaje de la pregunta, ¿sí? A jugar y aprender más sobre las historias de la Biblia. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz, susurrándome, cantándome a través del viento las maravillas de su amor. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para gustado la lección de hoy. Vamos a terminar con una oración como lo hacemos todas las escuelas sabáticas. Inclinemos el rostro donde estamos para orar. Querido Jesús que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos amas, tú nos perdonas de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Señor, gracias porque tuvimos la oportunidad nuevamente de compartir esta escuelita sabática, aunque sea de forma virtual. Gracias por todo, gracias porque tú nos dejaste un libro hermoso que es la Biblia para expresarnos tu amor y tu comprensión y tu perdón. Señor, te queremos pedir que tú bendigas a todos los niños de primarios B, Señor, a sus familiares, tú estés con ellos en el transcurso de esta semana que iniciamos, que ya se termina la escuela, dales paciencia a los chicos y a los papis para poder terminar todas las actividades. Gracias por todo nuevamente. Te queremos pedir, Jesús, que nos perdones nuestros pecados y faltas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la semana que viene.